Bueno, Antonio, pues siguiendo un poco con una de tus principales funciones, ¿no? Aquí en Vendemos Online, es el tema del mercado latinoamericano. Eres allí el máximo exponente del proyecto y eres un poco, pues, el faro que nos guía, ¿no? Allí en Latinoamérica, que pese a haber sido, pues, en muchos países antiguas colonias y demás, y lejos de lo que pueda parecer, ¿no? Igual el vínculo muchas veces comercialmente no es tan alto o está más descuidado de lo que debería, ¿no? Sí, sí, sobre todo el vínculo comercial que yo creo se debe a que en la antigüedad son muchos años de distancia física muy grandes que ahora se pueden cubrir bastante fácilmente, pero, pero hace no tantos años no era una manera tan sencilla de cubrir el mar Atlántico para transportar mercancías tanto de ida como de vuelta. Y por ese hecho y la cercanía de Estados Unidos con el resto de países latinoamericanos, pues hace que sea su principal socio comercial en estos momentos yo creo que de todos los países latinoamericanos. Sí, de una gran mayoría y me atrevería a decir que de todos. Tú estás ahora allí en Honduras porque tienes muchos proyectos ahora además Ujú. en Centroamérica. Hoy vamos a hablar un poco de Centroamérica, si te parece, y de cómo es un poco en general, qué características tiene este mercado, ¿no? ¿Podríamos llamar un mercado homogéneo a todo lo que sería Centroamérica, con esos países de El Salvador, Nicaragua, Honduras? ¿Podríamos meterlo en el mismo saco, por así decirlo? En general, sí. Yo creo que sí es un mercado bastante homogéneo. Incluso pertenecieron durante un corto periodo de tiempo a un mismo país que era la República Centroamericana, que la verdad es que sería lo idóneo en ese sentido por el mayor potencial que tendría. Pero viniéndonos a la actualidad, pues sí, es un mercado que en general es bastante homogéneo, con unas costumbres muy parecidas entre ellos y y que se puede abarcar y de hecho muchas empresas la abarcan, tanto las empresas que vienen de Estados Unidos como las empresas que vienen de Europa, lo abarcan como un mismo mercado. Sobre todo el conjunto de países formado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sí hay que diferenciar, por ejemplo, a Costa Rica, que tiene, digamos, está por encima del resto de países en cuanto a la economía, Ujú. sobre todo en los últimos años. Pero se puede afrontar de la misma manera porque las costumbres de compra y las influencias son parecidas. Entonces, sí que puede ser homogéneo en ese sentido. Y un poco más diferenciado sería Panamá porque es un país con Sí, muchas bueno, también particularidades, sí, y las características del canal, ¿no? También le exactamente, dan las características del canal, el hecho de que la población sea, haya mucha población que son extranjeros que viven durante sí. un tiempo y después se van, hace que las costumbres del comprador sean diferentes porque vienen de diferentes sitios. En un país muy importador porque traen los bienes de los países de donde vienen los trabajadores y bueno, eso le hace que sean con esas particularidades, pero salvando diferentes cosas se puede ver como un mercado homogéneo. Hablabas antes de Estados Unidos, obviamente en casi toda Latinoamérica, imagino que en Centroamérica más, Sí. la influencia de Estados Unidos es enorme, ¿no? ¿Cómo afecta esto al consumidor y cómo es un poco el tema, sobre todo lo que nos ocupa con el tema del comercio electrónico, cómo esa penetración del mercado? Sí, pues, por ejemplo, bueno, para empezar, yo citaría que Estados Unidos tiene una media, digamos, entre los países de Centroamérica de una implicación del 40%. Es decir, el 40% de las operaciones entre importaciones y exportaciones son con Estados Unidos. O sea, lo que si después restas China, te queda una pequeña parte bueno, China-Japón, después te queda una pequeña parte para Europa. Y en ese sentido también afecta al hecho
de los hábitos de consumo de los compradores, tanto en físico como online. Porque si bien el mercado de físico, que lo hablaremos más tranquilamente, está muy desarrollado y muy americanizado en el sentido de Estados Unidos, muy norteamericanizado, digamos. Sí que el online también, es decir, la gente utiliza más la compra online en Estados Unidos para traer cosas que la compra online interior, digamos, del país. El propio, ¿no? La propia Claro, local. sí, por lo tanto es que está muy, muy arraigado y es el principal competidor de cualquier empresa que vaya a venir. Claro, y esto afecta también a lo que es la digitalización de las empresas, es decir, ¿están adaptadas a ese comercio electrónico o bueno, al final hay un pequeño retroceso en comparación con sus socios estadounidenses y sobre todo lo que nos ocupa Europa? Pues sí y no. O sea, se puede ver de dos maneras. Tienen mucha presencia en redes sociales, todas las empresas, sean pymes o sean grandes empresas. Hay muchísima presencia en redes sociales, empresas muy activas que crean bastante contenido, que incluso hacen el contacto por redes sociales, pero venden por teléfono al final, o, o terminan con la venta en la tienda, pero el contacto lo hacen en la red social. Y después, en cuanto a las páginas web, no están tan avanzados. Ahí sí que no hay tantas, son de empresas bastante grandes y no llegan tampoco a todo el mundo porque, como te digo, utilizan más las redes sociales y no hay tantas empresas que tengan su página web, o al menos una página web que sea funcional, actualizada y que se pueda incluso comprar en su tienda. Sí, es verdad que incluso el tema de WhatsApp, ¿no? Que se utiliza cada vez más, yo creo, en Europa se está empezando a integrar en páginas, en tiendas, pero sí que creo que allí en Centroamérica y en Latinoamérica en general, el uso de WhatsApp, no tan sofisticado, ¿no? Como la integración en la página, pero sí como canal de venta, tiene bastante, no sé si decir éxito o por lo menos bastante uso, ¿no? Sí, Dentro de utilidad las sobre empresas. todo es lo que le dan bastante utilidad en la forma de contacto. Las llamadas de WhatsApp a las empresas son bastante Frecuente. frecuentes. Sí, los mensajes igualmente para pedir cualquier información de producto. Las empresas generalmente responden en un tiempo razonable a los mismos y resuelven las dudas del consumidor y normalmente generan ventas de ahí. Y como te digo, el WhatsApp lo han visto al final en una red social, entonces a partir de ahí empieza el contacto. O sea, sería el primer contacto en una red social, segundo contacto en WhatsApp, si lo diferenciamos como una mensajería, una red social más bien. Sí, porque claro, al final no deja de ser una red social. Sí, y a partir de ahí sería la venta tanto en físico o enviándolo del vendedor al comprador. Y Antonio, ¿por qué? O sea, el tema del WhatsApp, el tema de sobre todo lo vinculado al teléfono, es que es verdad que allí hay mucho uso de los dispositivos móviles, mucho más que a lo mejor de portátil o otras alternativas. Sí, sí, la verdad es que sí, que se nota el uso digamos, como principal herramienta, que de igual en Europa sí es más el teléfono móvil se utiliza para el contacto en el momento en el que estás fuera de casa, pero si estás dentro de casa, tu búsqueda se haría en un ordenador portátil o en un ordenador de sobremesa que es, digamos, tu principal fuente de buscar información. Ujú. Aquí se haría todo por el teléfono móvil. Claro, porque diferenciando, como bien dices, un poco lo que sería Europa y el mercado latinoamericano, por lo menos en Centroamérica que estamos ahora hablando, es verdad, como tú bien dices, que las búsquedas de información si se hacen, o generalmente no se hacen más en PC o en sobremesa o portátil,
aunque es cierto que la tendencia última, pues sobre todo el tema de compra impulsiva, sí se hace desde medios digitales, pero como comentas, ¿no? Por diferenciarlo, ¿no? A los que nos oyen, ahí en Centroamérica es como todo, ¿no? Tanto la compra impulsiva lógica que se haría por dispositivos móviles, como la propia búsqueda de información, es decir, que sería relativamente más extraño que en Europa, ¿no? Que ese proceso pues se hace más en un ordenador, ¿no? O en otro dispositivo portátil. Sí, así es, así es. Es una búsqueda, digamos, más informal, porque es a lo que vamos también en todo el mundo, en la tendencia, a una búsqueda en la que no te tienes que sentar a buscar algo, sino que en el momento surge, buscas, estés en casa, estés fuera o estés en cualquier sitio. Bueno, y en el caso de Latinoamérica, imagino que también el tema de la infraestructura, sobre todo de velocidad de internet y demás, también pues condicionará que hay un mayor uso del dispositivo móvil, ¿no? Sí, sí, tanto eso como el precio de acceso a los Claro, PCs y exacto. el poder adquisitivo de las familias, que ahí también hay diferencia. Y uniéndolo con eso, con el tema del poder adquisitivo y demás, y también metiendo un poco los prejuicios, ¿no? Que puedan tener desde Europa con el tema de la brecha salarial y la diferencia socioeconómica, eh, ¿qué oportunidades ves o has podido detectar allí trabajando también con empresas locales? ¿Qué sería, digamos, sectores que tengan mucho potencial allí en Centroamérica o Pues en Latinoamérica también? sí, centrándonos más en Centroamérica, te diría que hay muchísimas oportunidades, se ven muchísimas oportunidades de negocio aquí. Es una región que, aunque en la actualidad ha sufrido, aparte de la pandemia que sufre todo el mundo, la catástrofe natural de sufrir dos huracanes en un Sí, mismo mes, y bueno, ahora hay planes de reconstrucción y demás que ocupan bastante a los países afectados. Y aparte de eso, eh, incluso con habiendo sufrido pandemia más catástrofe natural, se espera que el crecimiento de la región sea por encima del 2,5%. Se sí, esperaba claro. que el crecimiento fuese cercano al 4%. Claro, claro, estamos hablando de eso, que Sí, que es precisamente ahora con la situación de pandemia, pocos países, por no decirte casi ninguno de Europa, está ni siquiera en cero, ¿no? Todos claro, están sí, con un estamos crecimiento hablando negativo. de baja un 7, de baja un 10, Exacto, que es lo que se está viendo en las economías europeas, y aquí estamos viendo si en lugar de crecer un 4 crecemos un 2. O exacto. sea, es una economía en crecimiento porque hay mucho mercado por explotar. Y, por ejemplo, el tema de infraestructura, de tanto maquinaria, materiales, creación de proyectos, es una oportunidad para todas las empresas. De hecho, hay muchas empresas europeas trabajando aquí en construcción de carreteras, sobre todo, y todo tipo de licitaciones de que normalmente son o compartidas o directamente organizadas por una organización internacional, ya sea la ONU, sea el Banco de Integración Centroamericano, sea una ONG desde Cruz Roja hasta UNICEF, o cualquier tipo de ente que trabaje en la región, que crea licitaciones para mejorar los servicios de la población más desfavorecida, sean tramos de carretera a los que no interesaría la construcción porque no generarían el impacto que quisiera el gobierno de turno, no tendría el tránsito que se esperaría, la creación de un colegio donde no va a haber un número de niños que vaya a utilizarlo tan importante como en otro sitio que lo haría el gobierno, digamos. Y digamos, esa lucha por la igualdad de oportunidades en todas las regiones, que hay bastantes que están aisladas de esta zona del mundo,
hace que se creen bastantes licitaciones, compras directas y este tipo de oportunidades que las crean los entes internacionales. Ahí hay un buen mercado para empresas que se dedican a ello en Europa y porque normalmente lo hacen estadounidenses o Sí, canadienses. claro. Y en cuanto a bienes de consumo, es verdad que la clase media, como bien dice, se beneficiará un poco de que esa situación de equilibrio pues vaya tendiéndose, ¿no?, a una situación un poco más normal, ¿no? Pero existiendo esa brecha salarial, por ejemplo, hay mucha expectativa con el tema de mercados de lujo en determinados países donde la brecha salarial es alta. ¿Consideras que en Centroamérica sí hay oportunidades de esos bienes de consumo? Bueno, al hablar del mercado de lujo, igual la palabra masivo no es la idónea, Sí. pero sí bienes de consumo generales, aunque tengan un perfil un poco más alto, ¿tienen cabida en Centroamérica o bueno, esa clase alta tiene otro comportamiento más de clase media? No, en cuanto a la clase que digamos que es media alta o alta incluso, los comportamientos de compra son parecidos a Estados Unidos y Europa. La visita al centro comercial es obligada para las compras de la familia la mayoría de las cadenas importantes a nivel mundial o incluso regionales que no las vemos tanto en otros países están presentes en todos los países. Por ejemplo, el grupo Inditex tiene tiendas en todos los países de Centroamérica, por lo menos en dos ciudades de cada uno, y hace que eso llegue a todo A todo el el país, país, ¿no? sí, porque las costumbres de compra no son países muy grandes y, digamos, la compra importante se suele hacer en la capital o en la capital industrial, si no es la misma en el país. El caso de Antigua y Guatemala, por ejemplo, que son dos ciudades importantes y la que esté más cerca del lugar de residencia es a la que se acude al centro de compra, o San Pedro Sula, Tegucigalpa en el caso de Honduras. Más concentración en el caso de Nicaragua y de El Salvador, al ser incluso más pequeño, pero es el estilo de compra de aquí y se asemeja bastante al tipo europeo. Y como a raíz de eso, también crea una oportunidad que ya están detectando las empresas, que es la franquicia. Hay muchas franquicias europeas que están enfocadas ahora en el mercado centroamericano y de hecho hay muchas que quieren empezar por Guatemala y están proponiendo ya allí, están promocionando, digamos, sus franquicias allí para ver si hay inversores locales que quieran hacer una joint venture con ellos para Para poder crear desarrollar negocio. el mercado, sí. Sí, porque entienden eso, que los centros comerciales al final funcionan del mismo modo que en Europa y que en Estados Unidos. O sea, quien va al centro comercial normalmente genera el flujo de Estados Unidos o de Europa y la gente compra. Entonces, el comportamiento es similar. Se te había quedado congelado un poco Ah, la de eso, Antonio, lo último. Pero bueno, ah, básicamente que al final el tema de los centros comerciales, ¿no? Decía sí. que tiene muchísimo peso, ¿no? Creo que también eso será, bueno, como bien dices, en Europa Sí, también hay mucho, pero es que en Estados Unidos sí, es el comportamiento habitual de el compra, digamos. comportamiento, exacto, ¿no? Que Sí, están muy sí. influenciados por eso. Sí, digamos que en Europa es la misma influencia que aquí. O sea, Claro, que influyen igual exacto, allí que aquí y se está desarrollando, digamos, al mismo nivel o al mismo tiempo. claro. Una cosa que preocupa mucho a las empresas a la hora de hacer negocios en Latinoamérica, yo creo en general, ¿no? No por no centrarlo solo en Centroamérica, pero bueno, nos vamos a centrar aquí, es el tema de las diferencias culturales, ¿no? Que a pesar de tener un idioma común, pues hay muchas diferencias. Luego hablaremos de las negociaciones, ¿no? Que ya más en detalle, que están dentro de estas diferencias culturales, pero aquellos que no conocen mucho de los países de Centroamérica, ¿qué diferencias destacarías tú o qué cosas pueden chocar, ¿no? A la hora de plantear un negocio, ¿no?
pues adaptarse a los requerimientos de cada país, que normalmente no distan tanto sobre todo de los de España que veamos, porque hay muchas leyes que digamos, tienen influencia de la española. Uh-huh. Pero al mismo tiempo tienen la influencia de Estados Unidos. Entonces tienes que estar preparado a hacer una mezcla, digamos, de que todos los trámites van a tener algo que conoces y algo que desconoces en el mismo. Algo que tiene influencia de España, si es el caso del que viene, y una parte de influencia de Estados Unidos que te va a resultar extraña, pero que tienes que entender que viene de ahí. Y bueno, después de adaptarse a los plazos también de trabajo del gobierno, sobre todo, de las instituciones, que también no es normal ahora en la situación en la que estamos. Yo creo que en todos sitios se sufren retrasos ahora por el tema Sí, claro, de la los pandemia. análisis global. La preparación, digamos, para la pandemia, para el teletrabajo, hay que entenderla también, que no todas las instituciones estaban al mismo nivel y que no todas las instituciones pueden responder de la misma manera si tienen que teletrabajar. Claro, y bueno, también me imagino que lo que hablábamos, ¿no? Lo que adelantábamos un poco, pues estas diferencias culturales, has comentado muchas de nivel gubernamental y demás, pero de cara a la negociación, ¿no? Cuando haya que sentarse a negociar un contrato con un importador o con un exportador, ¿qué cosas nos podemos encontrar, ¿no? O qué situaciones hay en el tema del cara a cara? Me imagino que el tema de los tempos, ¿no? Pues son un poco distintos, ¿no? Como en casi cualquier sitio. ¿Cómo lo definirías tú aquí? Pues sobre todo como tú lo has dicho, que lo que va a cerrar siempre una negociación va a ser el cara a cara. Es decir, que una negociación se puede iniciar, se puede llegar a iniciar sin tener ningún conocimiento de la empresa, pero va a ser difícil. O sea, no va a llegar un desconocido a una empresa y le van a abrir la puerta y le van a enseñar la empresa entera. O no va a llamar un desconocido a una empresa y le van a atender como da igual lo que él les proponga, porque se valora más el conocimiento de quien viene que la propia propuesta en sí de primera. O sea, después ya sí se analiza la propuesta y si no es válida, evidentemente no va a funcionar. Y si es válida, pues costará más tiempo, pero acabará funcionando. Pero Ahí hablamos de reputación, cuando dices de conocimiento sí, de... o de referencias incluso, Uh-huh. de intentar llegar a través de alguien hacia tu objetivo final, ya sea el acompañamiento de un comercial local, de un representante, digamos, de comercial local, una institución como puede ser ICEX o una de las regionales en el caso de España, la embajada, o sea, la oficina comercial de la embajada, o una institución que te haga de mediador o busque empresas que estén interesados en un sitio. Porque el llegar en frío cuesta. Complicado, ¿no? Sí, cuesta bastante, mejor a través de referencias. Y digamos, el interés que va a mostrar la empresa no va a ser el mismo si viene, digamos, recomendado a venir sin nadie que respalde. Y a partir de ahí, pues sí que la negociación puede ser parecida a lo que vivimos en Europa, de bastantes preguntas técnicas de todo el proceso, de pormenorizar todo el negocio que se va a hacer. No es en ningún momento una inversión o ya sea una compra o realizar un negocio, nunca va a ser de una manera precipitada. Siempre va a ser meditando, pasando por toda la burocracia que tenga la empresa, porque si es una empresa grande, la jerarquía va a ser bastante amplia para llegar hasta el decisor, digamos, del negocio. El último en decir, claro. Exacto. Y con cada uno vas a tener que volver a Es negociar, ¿no? cada una de las
pormenores del negocio. Y el cierre, pues normalmente será cara a cara y si es una inversión en la región, normalmente será aquí el poder cerrar el mismo. Y habías comentado antes el tema de, bueno, agencias de promoción exterior, en el caso de España, del ICEX. ¿Cómo ves tú el tema de que muchas de las empresas que van allí, un poco pensando que ya por el hecho de venir de Europa o que tenga esa marca España, ya van a contar con un reconocimiento detrás? ¿Crees que les va a funcionar o van a tener que integrarse mucho más en la cultura y sacarse un poco esa idea de que venimos del primer mundo aquí a este Sí, lugar? no es traer, no traen algo que no se conozca, porque Claro, digamos que hoy día en todas las partes del mundo la gente tiene alternativas acceso, de ese sí, producto, ¿no? sí, tiene acceso a productos en todo el mundo realmente. Y aquí en Centroamérica, los productos que no llegan se compran en productos específicos o una marca específica que no llega, se Claro, compra directamente en Estados Unidos y se trae. claro. Entonces no están esperando a que venga nadie a A venderle traerles un algo, ¿no? producto totalmente innovador, sino que ellos buscan su alternativa de compra. Claro, que Y además, si lo pensamos, el aceite de oliva o el jamón, bueno, vale que podamos entrar en derivaciones del ibérico, sí, pero que ya son productos que realmente otros países también venden, porque aceite de oliva no solo se vende en España. sí, Y el jamón, bueno, pues incluso en China se consume jamón, ¿no? Eh, ibérico. Entonces, claro, el tema está en que allí en Centroamérica, pues como bien dices, tienen ya alternativas, no vamos a ofrecerles la pólvora y igual pues lo que tenemos que hacer es desde España, ¿no? Desde las empresas que trabajemos aquí con interés en posicionar allí en Centroamérica, pues va a ir un poco, como dices, de la mano de diferenciarse, ¿no? Del resto de productos porque ya existen esas alternativas en el mercado. sí, exacto. No, hay empresas de Europa que se piensan que van a llegar aquí y van a ser el primer aceite que va a llegar aquí a Centroamérica y en cualquier lineal de supermercados tiene dos o tres aceites españoles, dos o tres aceites de Italia, dos o tres aceites de Grecia y uno o dos de Estados Unidos. Entonces, es difícil entrar. O sea, no se piensen que es traer un producto que no se conoce aquí o que Claro. no que igual no es el uso tan masivo como en España, porque las costumbres no son las mismas del Uh-huh. uso de ese tipo de aceite, pero que ya existe y que ya está en un lineal, que es venir a competir igual que se va a competir a cualquier otro mercado. No es venir a ser el único en algo. Y para dar solución a este problema, ¿no? Que puedan encontrarse y también un poco como cierre o broche de la entrevista, desde luego recomendamos utilizar Vendemos Online, ¿no? .es, Exacto. porque eh, creo que va a ofrecer una alternativa muy importante sobre el proceso de adaptación. Y en respuesta a esto también, y uniendo al guante que te lanzo, eh, ¿cómo podría también Vendemos Online ayudarles a estas empresas que quieren vender en Latinoamérica? Y también, ¿cómo crees que el comercio electrónico en general pues, puede ayudar a la entrada, ¿no? en diversos países de Centroamérica? Pues sobre todo, como decimos, teniendo presencia aquí, o sea, Vendemos Online lo que va a hacer es generarle una presencia a la empresa en el mercado centroamericano y como citaba antes, que es mucho más fácil si se viene acompañado, pues aquí estamos nosotros para acompañar a la empresa, tanto en el tema digital como en el tema físico, estando aquí en Centroamérica. Y esto hará que la empresa tenga una repercusión en el mercado y que podamos tocar diferentes puertas
para llegar al cliente final, que es al final lo que queremos generalmente. Pues nada, a mí me queda por decir bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ayudándome a divulgar nuestro proyecto y bueno, que seguiremos también en este programa de Vendemos Online, en versión radiofónica, con entrevistas también bueno, no me gusta llamarlo entrevistas, charlas, ¿no? Con profesionales como hacen los de las academias de inglés, ¿no? Nativos, ¿no? Profesionales nativos que realmente están allí, que conocen el país y que saben cómo funciona y que son nuestro apoyo también en muchos casos para, para darnos esa visión global, ¿no? Con la que trabajamos en Vendemos Online. No sé si quieres hacer un último llamado como cierre. Pues como ya decíamos, que estamos disponibles para todos en vendemosonline.es y que resolvemos sus dudas desde ahí. Están nuestros contactos y cualquier cosita que nos quieran decir, ahí estamos para todos.